Bienvenido. Hemos visto juntos cómo se insertan los objetos y cómo se gestionan en el modo objeto. Lo que veremos hoy es el modo edición. Con este modo podemos entrar dentro de nuestras mallas y modificar su forma, así que no solo podemos escalar, mover, rotar nuestros objetos, sino que podemos modificar su forma desde dentro. Para pasar al modo edición tenemos que seleccionar una malla, por ejemplo nuestro cubo por defecto, y desde el menú que vemos aquí en la esquina superior izquierda podemos seleccionar el modo edición. Antes de hacerlo, sin embargo, me gustaría acostumbraros a usar una tecla que es muy importante, que es el tabulador, la tecla que está a la izquierda de la tecla Q de nuestro teclado. Con el tabulador podemos cambiar muy rápidamente entre el modo objeto y el modo edición. Hagámoslo juntos. Seleccionamos el cubo y pulsamos la tecla del tabulador. Puedes ver que algo ha cambiado. Aquí hemos pasado automáticamente del modo objeto al modo edición. Y nuestro cubo tiene ahora un aspecto ligeramente diferente. Vemos que están representados estos pequeños puntos naranjas, que son los vértices de nuestro objeto que podemos ir seleccionando y moviendo a nuestro antojo. En una mala hay 3 elementos. El primero, el más pequeño, es el vértice. Si pulsamos el botón izquierdo del ratón, podemos seleccionarlo. El vértice no tiene dimensiones, es un punto, así que no tiene anchura, no tiene longitud, no tiene profundidad. La única cantidad que podemos ir y manejar de este elemento es su posición en el espacio. Pulsamos la tecla N y dentro de la pestaña Elemento vemos que el vértice seleccionado tiene las coordenadas X1 y Y1, Z1. Probamos a seleccionar otro y vemos que las coordenadas cambian. Siempre es todo 1 porque el cubo tiene 2 metros de ancho y está en el centro de nuestra escena, por lo que las coordenadas de todos los vértices siempre serán 1. Lo que cambia es el más o el menos. Una vez que hemos seleccionado nuestro vértice, podemos moverlo. Podemos hacerlo con el manipulador de desplazamiento exactamente igual que hicimos para los objetos en modo objeto, o podemos llamar al comando agarrar usando la tecla G exactamente igual que ya hemos aprendido a hacer para los objetos. Hagámoslo juntos. Veamos que moviendo este vértice cambia la forma de nuestro cubo. Experimenta libremente. Lo que quiero señalarte, sin embargo, es que en la superficie Blender ha creado una figura geométricamente imposible. Mira esta cara. ¿Cómo puede un plano tener 4 vértices que no están alineados entre sí, que no descansan sobre el mismo plano? En teoría, deberían ser al menos 2 triángulos. Sin embargo, Blender nos los muestra como una sola cara. Bueno, en realidad, desde un punto de vista geométrico, estos son de hecho 2 triángulos, pero Blender nos permite tratarlos como si fueran una sola cara curva. Además de vértices en una malla, también tenemos aristas. Las aristas son aquellos segmentos que conectan un vértice con otro. Si, por ejemplo, voy a seleccionar este segundo vértice manteniendo pulsada la tecla Shift y haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, puedes ver que los dos vértices están seleccionados y la arista que los conecta también está resaltada. Aquí abajo, a la derecha, podemos ver un poco de información, es decir, estamos editando el objeto cubo. Hay 2 vértices seleccionados de 8, hay una arista seleccionada de 12, y hay 0 caras seleccionadas de 6. Las caras, como habrás adivinado, son aquellos elementos que están encerrados entre varias aristas. En este caso, el cubo tiene 6 caras y cada cara está encerrada entre 4 aristas. Seguimos viendo la información que nos da Blender. Tenemos 12 triángulos, aunque no los percibamos visualmente, y tenemos 3 objetos. De hecho, en la escena tenemos por defecto el objeto cámara, el cubo y la fuente de luz. Finalmente, el último dato que vemos a la derecha es la versión de Blender que se está utilizando en ese momento. Bien, hemos visto que podemos seleccionar nuestras aristas, podemos moverlas, también podemos rotarlas, podemos escalarlas y podemos hacerlo exactamente igual que en el modo objeto usando las teclas G para mover, R para rotar, S para escalar, o podemos usar los manipuladores mover, rotar, escalar. Y además vemos que hay muchas otras herramientas de modelado, pero las veremos más adelante. Si en lugar de trabajar sobre vértices queremos trabajar sobre aristas, podemos cambiar al modo de selección de aristas a través de este menú en la esquina superior izquierda. En este momento los vértices están seleccionados, pero pulsando en el botón central cambiamos al modo de selección de aristas.
Pulsando el botón izquierdo del ratón podemos seleccionar aristas. Como hemos visto, para seleccionar podemos añadir elementos manteniendo pulsada la tecla Shift o podemos utilizar el ABC de la selección. Con la tecla A seleccionamos todo, con la tecla B seleccionamos vía ventana, con la tecla C seleccionamos vía cursor. Igual que podemos seleccionar vértices y aristas, también podemos seleccionar caras. Hacemos clic en el último de estos tres botones y cambiamos al modo de selección de caras. En este caso, haciendo clic con el ratón, podemos seleccionar una cara entera. Aunque ésta esté formada por dos triángulos, Blender nos dejará manipularla como un único elemento. Haz algunas pruebas. Prueba a rotar, prueba a escalar, prueba a transformar libremente tu objeto. También tenemos la opción de decirle a Blender que queremos seleccionar varios tipos de elementos a la vez. Por ejemplo, podríamos querer seleccionar tanto vértices como aristas al mismo tiempo. Es muy sencillo hacerlo manteniendo pulsada la tecla Shift mientras hacemos clic con el botón izquierdo del ratón en el menú. Aquí vemos, por ejemplo, que he resaltado tanto el icono del vértice como el de la arista en azul. Esto significa que puedo hacer clic y seleccionar tanto aristas como vértices. Como con casi todas las herramientas que tenemos en Blender, tenemos un atajo de teclado muy cómodo. Para cambiar entre seleccionar vértices, aristas o caras, podemos usar las teclas 1, 2 y 3, no en el teclado numérico sino en el teclado. Así, si pulsamos la tecla 1 pasaremos al modo de selección de vértices. Si pulsamos la tecla 2 pasaremos al modo de selección de aristas. Si pulsamos la tecla 3 pasaremos al modo de selección de caras. Si mientras pulsamos la tecla 1, 2 o 3 también mantenemos pulsada la tecla Shift, añadiremos la selección. Así, si pulso la tecla 1 y luego Shift plus 2 activaré tanto la selección de vértices como la de aristas. Si además añado la tecla 3, manteniendo pulsada la tecla Shift, tendré activados los tres tipos de selección. Ahora que hemos aprendido cómo se hace una malla, es decir, compuesta de vértices, aristas y caras, vamos a construir una biblioteca sencilla. Utilizaremos los conceptos que aprendimos trabajando en el modo edición para introducir el uso de los snaps. Vamos a hacerlo juntos. Nuestra pequeña biblioteca tendrá 1,20 mm de ancho, 60 cm de profundidad y 2,10 mm de altura. Empecemos por la base, que tendrá 5 cm de grosor, así que utilicemos nuestro cubo por defecto. Quizás ya le cambiemos el nombre, lo llamaremos biblioteca base. Por supuesto, puedes llamarlo como quieras. Sin embargo, tener la costumbre de poner nombres parlantes a nuestros objetos nos permitirá identificarlos mucho más fácilmente cuando tengamos tantos elementos en nuestra escena y en general nunca está de más ser ordenado. Hemos dicho que la biblioteca tiene 1,20 m de ancho, por lo que en el eje X pondremos 1, 2. La profundidad es de 60 cm, por lo que en el eje Y pondremos 0, 6. Mientras que la altura es de 5 centímetros. ¿Podemos escribir 0,5 o escribir 5 centímetros? Blender entenderá que estamos hablando de centímetros y los convertirá automáticamente a metros. Esta es la base de nuestra biblioteca. Sin embargo, si consideramos la rejilla del plano X ipsos como nuestro suelo, vemos que la base en realidad no descansa encima, sino que está cortada por nuestro plano. Así que tenemos que asegurarnos de que la base está toda por encima del suelo. Y en cualquier caso, imaginemos que tenemos que colocar nuestra librería en otras escenas. Esta tendrá que apoyarse en el suelo rápidamente. No tenemos que pensar si está un poco más alto, un poco más bajo. Tenemos que trabajar con cierta precisión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos mover el origen de este objeto, que en este momento está justo en su centro de gravedad. Lo que haremos es moverlo a una arista en un vértice. Veamos cómo lo hacemos juntos. Pulsamos la tecla tabulador para entrar en modo edición. Luego seleccionamos uno de los vértices que deseamos utilizar como origen de nuestra base, de nuestro objeto, por ejemplo este. Luego con Shift plus S llamamos a un menú que nos permite elegir entre distintas opciones. Recordemos, Shift plus C. Con Shift plus S llamamos a ese menú que nos permite actuar sobre el cursor 3D. En concreto, queremos mover el cursor 3D sobre el elemento seleccionado. Así que seleccionamos cursor a seleccionado. Aquí vemos que el cursor 3D se mueve a este vértice. Salgamos del modo edición y digámosle a Blender que ya no queremos el origen en el centro de gravedad del objeto, sino que lo queremos en el cursor 3D. Para ello vamos al menú Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Como ves, el punto se ha colocado en el cursor 3D
y las coordenadas de nuestro objeto también han cambiado. En realidad no se ha movido, solo ha cambiado su origen. Al hacerlo, sin embargo, tenemos la posibilidad de colocarlo justo a la altura del suelo. De hecho, si lo colocamos en la coordenada 0 del eje Z, la base de nuestra librería descansa ahora exactamente sobre el suelo. Bien, hemos dicho que la librería tendrá 2.10 m de altura, así que vamos a duplicar esta base con Shift plus D y restringimos este movimiento a lo largo del eje Z pulsando la tecla del mismo nombre. Así que pulsamos Z y ¿cuánto nos movemos? Nos movemos 2.10 m. Pero como el grosor del objeto es de 5 centímetros, solo necesitamos movernos 2.5 m. Introducimos el valor 2.5 y pulsamos Enter. Vamos a renombrar el objeto que ahora se llama BaseLibrary.1 y lo llamaremos, por ejemplo, Top Library, para indicar que es la parte superior. Ahora, mientras la base la hacemos un poco gruesa, 5 centímetros la parte superior de la biblioteca, en cambio la hacemos más delgada, 2 centímetros por ejemplo, estará bien. Para modificarla podemos acercarnos. Entramos en modo edición con la tecla tabulador. Luego seleccionamos la cara inferior. Con la tecla 3 cambiamos a modo selección de caras. Activamos el manipulador de desplazamiento. Luego hacemos clic en la flecha azul que indica el eje Z y, mientras arrastramos hacia arriba, indicamos un desplazamiento de 3 cm. El grosor era de 5, queremos hacerlo de 2, así que nos desplazamos hacia arriba 3 cm, pulsamos 0.3 y pulsamos Enter. Observamos que el origen de la biblioteca superior se ha quedado en este punto. Al mover la cara no hemos cambiado la posición del origen y de hecho ni siquiera nos interesa moverlo. Sin embargo, por una cuestión de orden, seguiría prefiriendo que el origen estuviera anclado a uno de los vértices. ¿Cómo colocar el origen en el vértice desplazado? Ya lo hemos visto. Podemos cambiar al modo de selección de vértices, seleccionar el vértice que nos interesa, colocar el cursor 3D sobre él y luego decirle a Blender que mueva el origen al cursor 3D. Si haces esto como ejercicio, quizás puedas volver al vídeo para ver cómo hicimos estos pasos, pero un sistema mucho más eficiente es mover el origen directamente con el manipulador. Salimos del modo edición, pulsamos el tabulador para volver al modo objeto y luego vamos aquí a la derecha a la sección herramientas y en la subsección transformar situada dentro de opción vamos y seleccionamos afectar solo al origen. Esto significa que los cambios que vamos a hacer no afectarán a nuestro objeto, sino que solo afectarán a la posición del origen. Por lo tanto, afectar solo orígenes. Así que si ahora utilizamos el manipulador de desplazamiento, veremos que lo que estamos moviendo no es el objeto, sino que es el origen y por tanto podemos moverlo 3 centímetros hacia arriba, 0.3 y pulsamos Enter. Así que aquí hemos movido el origen directamente, sin tener que hacer este paso con el cursor 3D. Como veremos en Blender, para conseguir el mismo resultado hay muchas formas diferentes. Esta es una de ellas. Para activar y desactivar rápidamente Affect Only Origins, existe un atajo de teclado que es CTRL+. Luego presionando CTRL+, verás que habilitarás o deshabilitarás esta opción. Funciona cuando estás en modo objeto y no en modo edición. Bien, ahora vamos a hacer los laterales de nuestra librería. Para ello podemos partir de este elemento ya seleccionado. Lo duplicamos con Shift plus D, pulsamos ESC para dejarlo donde está, pero le cambiamos el nombre. Por ejemplo, lo llamamos flanco derecho, luego biblioteca flanco derecho. Ahora lo rotamos a lo largo del eje Y, así, Re y para atarnos al eje Y, e introducimos 90°, solo que él lo rotó hacia arriba. Nosotros, en cambio, queremos rotarlo hacia abajo, así que pulsamos y Enter para confirmar. Al haber realizado una rotación sobre el origen que estaba exactamente en ese vértice, el flanco derecho de nuestra biblioteca ya está perfectamente colocado. Lo que no es perfecto es la longitud. De hecho, es claramente corta. ¿Cómo podemos alargarlo? Podemos escalar a lo largo del eje Z o podemos entrar en modo edición. Entramos en modo edición con la tecla tabulador. Cambiamos a modo selección de caras con la tecla 3. Seleccionamos la cara inferior. Luego podemos hacer clic una vez activado el manipulador de desplazamiento y arrastrar a lo largo del eje Z con la flecha azul. Podemos llegar hasta el fondo y apoyarnos en nuestra base. Sin embargo, no es muy preciso. O bien introducimos los datos numéricamente, que también podríamos hacerlo,
O bien podemos utilizar Snap, un sistema de anclaje que nos permite decirle a Blender que queremos llegar a un punto preciso. Por ejemplo, podemos pedirle a Blender que llegue exactamente a la altura del vértice superior de la base. ¿Cómo se activa Snap? Hay un menú aquí en la parte superior central titulado Snap With. Lo iremos conociendo a medida que trabajemos con Blender. Por defecto está en incrementar. Significa que Snap, cuando se activa, mueve un incremento a la vez. Pero lo que nos interesa ahora es el vértice. Lo seleccionamos y podemos salir de este menú. Puedes ver que el icono ha cambiado aquí. Antes era así. Ahora ha cambiado a estos 4 cuadraditos que representan los vértices. Bien, mientras nos movemos para llegar a nuestra base, podemos mantener pulsada la tecla CTRL para activar Snap. Vamos a mantenerla pulsada y a movernos hacia abajo hasta que lleguemos a la parte superior de nuestra base. Podemos ver que se activa un cursor cuadrado, avisándonos de que estamos anclando mediante Snap. En este punto podemos soltar el botón izquierdo del ratón. Eso sí, no la tecla CTRL. Seguimos manteniendo pulsada la tecla CTRL. Así que primero dejamos el botón izquierdo del ratón y después podemos dejar también la CTRL. Al hacerlo, hemos realizado un movimiento preciso de la cara del flanco derecho de nuestra biblioteca. No nos importa el tiempo, nos importaba llegar a ese punto exactamente y lo hemos hecho con Snap. Salgamos del modo edición. Ahora podemos duplicar el flanco derecho de la biblioteca para crear el flanco izquierdo. Así que Shift plus D. Pulsamos S para dejarlo donde está. Le cambiamos el nombre y lo llamamos flanco izquierdo. El funcionamiento de Snap también es muy similar en el modo objeto, así que podemos actuar sobre el eje X para mover el flanco izquierdo y mientras nos movemos mantenemos pulsada la tecla CTRL para ir al vértice exterior. Echemos un vistazo más de cerca y aquí está nuestro objeto correctamente posicionado. Demos un paso atrás y deshagamos este último movimiento. Para deshacer un comando utilizamos la abreviatura CTRL+Z. Volvamos a colocar el flanco donde estaba, es decir, superpuesto al flanco derecho. Lo que me gustaría mostraros es un acercamiento al uso de Snap. En efecto, si activamos este icono imán haciendo clic sobre él, se vuelve azul. ¿Qué es lo que ocurre? Que Snap está siempre activo, no hace falta pulsar la tecla CTRL. Así, cuando vamos a movernos, el cursor cuadrado se activa incluso sin pulsar la tecla CTRL. Por el contrario, si ahora pulsáramos la tecla CTRL, Snap se desactivaría. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque si el imán está activado no tenemos que pulsar la tecla CTRL para tener Snap. En cambio, si el imán está desactivado tenemos que mantenerla pulsada. El uso de Snap siempre ha sido un poco difícil para aquellos que dan sus primeros pasos con Blender. A partir de la versión 4 se ha introducido una función muy importante que lo hace mucho más cómodo. Ahora estoy moviendo deliberadamente nuestro flanco izquierdo a un punto aleatorio. Observa cómo Snap puede utilizarse de forma muy efectiva. Pulsamos la tecla y para mover nuestro objeto libremente. Para activar Snap, sin mantener pulsado el ratón, sin mantener pulsada ninguna tecla en particular, pulsamos la tecla B. También podemos verla aquí abajo entre las innumerables opciones que tenemos a nuestra disposición. Como veis, B significa Set Snap Base. Pulsemos la tecla B y veamos lo que ocurre. Nuestro objeto, mientras tanto, se coloca de nuevo en su posición inicial y somos libres de mover el cursor del ratón. Entonces vamos y le decimos a Blender cuál es el punto de partida desde el que queremos iniciar nuestro movimiento. Este punto puede ser cualquiera, pero en concreto lo que nos interesa es hacer coincidir esta arista con esta arista. Así que hacemos clic primero en el punto inicial, es decir, aquí. Luego, ya ves que la malla se está moviendo ahora, vamos a hacer clic en el punto final y luego hacemos clic en este segundo punto. Es mucho más intuitivo, mucho más sencillo y te invito a que experimentes con él. Ahora vamos a crear las baldas intermedias, así que seleccionamos la superior, la duplicamos con Shift plus D, la dejamos donde está y la llamamos balda 1, por ejemplo. Luego la movemos hacia abajo, por ejemplo 40 cm, o sea 0.4, solo que Blender la movió hacia arriba y no hacia abajo porque la dirección de la flecha es hacia arriba, la flecha del eje Z. Así que para decirle que queremos ir hacia abajo, tendremos que decirle que queremos ir a 0.4. Sigo manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón e introducido 0.4. En este momento simplemente pulsaré la tecla y entenderá que no tengo que ir hacia arriba sino hacia abajo. Pulsamos Enter para confirmar.
Pero ahora la balda es más larga de lo que debería porque va desde el lado exterior del lado derecho hasta el lado exterior del lado izquierdo. Para que tenga el tamaño correcto, lo único que tenemos que hacer es entrar en modo edición, ir al modo de selección de caras y seleccionar la cara exterior. Entonces, ¿qué hacemos? Pulsamos sobre la flecha roja y vamos al vértice interior del flanco derecho. No pasa nada, pero pulsamos la tecla CTRL para activarlo. Así que primero dejamos el botón del ratón y luego la tecla CTRL. Hacemos lo mismo por aquí. Pulsamos sobre la flecha roja y luego vamos al vértice interior del flanco izquierdo. Mantenemos pulsada la tecla CTRL para activar Snap y luego soltamos el ratón. Ahora la repisa tiene el tamaño correcto. Podemos salir del modo edición y duplicarla más con Shift+D. Pulsamos Z para unir a lo largo de esta dirección y dar otros 40 cm, por lo tanto 0,4, porque debemos ir en dirección contraria a la flecha y pulsamos Enter. La estantería la renombro con estantería 2. Por supuesto puedes usar el nombre que quieras y aún así repetimos estos pasos al menos 2 o 3 veces dependiendo de cuántas estanterías necesitemos. Así, Shift, U, T, C, 04, Enter. Otra vez, Shift, G, T, C, 04, Enter. Antes de continuar, cambia el nombre de las baldas. Así, estante 2.1 se convertirá en estante 3 y el último en estante 4. Bien, nos detendremos aquí por esta lección. En la próxima lección seguiremos modelando nuestra estantería, pero te invito como ejercicio a crear una propia con dimensiones posiblemente diferentes. Como siempre, gracias por seguirme y hasta pronto.